en nuestras vidas. Es la confrontación que el Señor Yahshua hace a Nicodemo, un rabino de aquellos tiempos, conocedor de la Torah, de la palabra, un hombre preparado, pero le faltaba crecer espiritualmente. Él no entendía todavía el mover del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Y cuando tiene esta cita con nuestro Señor, y en medio de las dudas que él tenía, el Señor en este discernimiento perfecto, ¿verdad? Cuando Nicodemo le dice dos palabras, sabemos que vienes de Dios como maestro. Y también si le recalca, y sabemos que vienes de Dios por las señales que tú haces, porque nadie podría lo de entender, hacer las señales que tú haces si no viene de Dios. Vienes de Dios como maestro y vienes de Dios por las señales que haces. Amén. Pero a él le faltaba, repito, crecer en el Espíritu. No se estaba dando cuenta que estaba él declarando que el Señor Yahshua venía de Dios, del Espíritu de Dios. Por eso era un maestro y por eso podía hacer los milagros. El Señor, que conoce el corazón de Nicodemo, que conoce nuestros corazones, empieza a dar una enseñanza preciosísima. Vamos a, como siempre, mover los textos. Son dos aspectos en la vida de Nicodemo y dos en nuestra vida también. Uno, el nacimiento en la carne, y dos, el nacimiento en el Espíritu. Los dos juntos nos va a dar por resultado, sobre todo en el Espíritu, el nacer de nuevo. Si yo pregunto, todos vamos a decir amén. Si les pregunto, ya hemos nacido del Espíritu, y vamos a decir amén. Es cierto, en parte, pero también hemos nacido de la carne. El hecho es que cuando empezamos rápidamente así a entender lo que es el nacimiento en la carne, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer, hablando de la carne? ¿Puede volver a entrar al vientre de la madre ya siendo viejo por una segunda vez? Bueno, es una pregunta un poco rara, ¿verdad? Porque el Señor le había dicho, hay que nacer de nuevo. Y él dice, ¿acaso voy a entrar de nuevo al vientre de la madre? Yo ya soy viejo. Y en el verso 6, el Señor le da una respuesta. Lo que es nacido de la carne, carne es ahora. Como más adelante le comenta el Señor, Nicodemo, si las cosas terrenales te cuesta trabajo entender, cuanto más las celestiales, las espirituales. Aquí no le está diciendo de un nacimiento físico, aquí le está hablando de que ha nacido en la carne, así como decimos, hemos nacido del Espíritu, porque lo hemos recibido. Hay quien ha nacido en la carne, porque vive en la carne, es un nacimiento en la carne, las obras de la carne. Por eso muchas veces no se entiende el vocabulario. Con todo respeto, yo no me siento acá, parece que me cuesta trabajo platicar con algunas personas, porque luego hago preguntas y me contestan otras que nada tienen que ver con las preguntas, ¿no? O que yo espero respuestas más maduras, más congruentes, más en el Espíritu, y hasta me contestan, me responden, repito, cosas que ni pregunto, o inmediatamente se ve que no se capta en este aspecto la respuesta o la pregunta, no en el Espíritu, repito. Ahora, cuando vemos el nacimiento en la carne, dice en Colosenses 3:5, hacer pues morir lo terrenal, o sea, lo carnal, en nosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Se entiende? Que habla de la desobediencia. Y en el verso 9, no mientan los unos a los otros. Hay que despojarse del viejo hombre por sus hechos y revestido de nuevo, despojarse de ese nacimiento en la carne. Yo nací del Espíritu, recibió el Señor
Sí, pero tal parece que también se ha nacido en la carne, porque no se deja, porque no se despoja la persona, no nos despojamos de esa vida carne. Nacidos en la carne, se está viviendo en la carne. Y luego cuando habla de nacimiento nuevo, ¿cómo realmente demostrar un nacimiento nuevo? La Escritura dice que el que está en el Señor Yeshua, en prefijo griego que significa dentro de, el que está dentro del Señor Yeshua, nueva criatura es. Existe la palabra creación de creado, pero está la otra de cría, de criatura. Aquí es una nueva persona, aquí es creación del Eterno y aquí es una nueva criatura. Ahí hay un punto clave, un código que se descubre. La criatura puede sentir que es nueva criatura y no. Es creada la imagen, pero no ha nacido de nuevo total, completamente como una criatura. El hecho es que dice, todas las cosas viejas pasaron, y no es cierto. Y todas son hechas nuevas, tampoco es cierto. Por eso hablamos del prefijo en dentro de. Hay que meterse en la presencia del Señor Yeshua. ¿Cómo meterse en la presencia del Espíritu? Para entonces vivir espiritualmente, en una vida de un nuevo nacimiento realmente espiritual. El hecho que cuando retomamos otra vez Juan, en el verso 3, hablando del nuevo nacimiento o espiritual, dice así la Escritura, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero más adelante dice la Escritura, en el verso 5, que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar. Ahora, aquí está hablando que sí es necesario y que debemos nacer del agua y el Espíritu. Aquí la palabra agua representa la palabra y del Espíritu. O sea, tenemos que nacer de la palabra. Pero ¿cómo vamos a nacer de la palabra si ni siquiera la leemos? ¿Cómo vamos a nacer de la palabra? La palabra es viva, tiene vida, es viva, tiene vida. Y es la revelación e inspiración del Espíritu Santo. Si nosotros nos metemos a la palabra, vamos a nacer de la palabra a diario. Un bebé nace, crece, se desarrolla, es niño, sigue creciendo. Así nosotros somos bebés. Necesitamos demostrar que hemos nacido de la palabra. Cuando es inspirada, revelada por el Espíritu Santo, ahí mismo vamos desarrollándonos para demostrar que hemos nacido del Espíritu. Es necesario nacer de la palabra, es necesario demostrar que hemos nacido del Espíritu. La Escritura dice que hemos de acomodar lo espiritual a lo espiritual. Ahora, en el verso 2, una manifestación, testimonio de que hemos nacido del Espíritu, es como cuando Nicodemo le dice al Señor, no es posible lo que tú haces si no está Dios contigo. Ahora, esto llega a nuestras vidas también como un testimonio del verdadero nacimiento espiritual de que Dios está con nosotros. De José decían, Dios está con él, José el soñador, porque veían que tenía una revelación tremenda profética por medio de los sueños. De Elías decían, ya te encontré, dice el sirviente del rey, dice el rey te anda buscando, pero no te muevas, no sea que el Espíritu te lleve a otro lugar. Está hablando de una persona espiritual, está hablando de Elías, está hablando en este sentido de que tenían esa presencia del Espíritu, porque vivían en el Espíritu, porque habían nacido del Espíritu, se seguían desarrollando en el Espíritu. Yo tenía un problema en el seminario, ya hablamos casi de 40 años, porque contestaban las tareas, pero contestaba como 3 hojas, y uno de los maestros me decía, no, es mucho. A mí me reprobaba, me ponía 3 en las tareas, 5. A mí contéstame lo que yo enseño literal. Bueno, entonces le contesté literal y mi añadidura. Y me dijo, no quiero añadidura, nada más lo que yo. Bueno, está bien, nada más lo que tú. Y ya me ponía 8, me ponía 10.
Porque cuando el Espíritu mueve, mueve. Amén. Como hace rato sentí que subían a cantar las hermanas y dije, que suban. El Espíritu manda, yo tengo que obedecer. Ahora, en este sentido, cuando terminó la clase, que era sobre el Espíritu Santo, y ya me dijo tu calificación 8. Bueno, por ahí no me acuerdo. Y le entrego 2 libretas. Digo, acaban mis añadiduras. Le contesté, por acá están mis añadiduras. Quémelas, rómpalas, regálelas o tírelas. Pero esto es lo que Dios me ha dado, aparte de sus tareas. Pasó el tiempo y como 6 meses, obvio, seguíamos en el seminario, me llamó y me dijo, esta es una riqueza. Él estaba en un nivel que no quiso crecer, que no quiso evolucionar espiritualmente, y pocos nos preocupamos por eso, pocos, porque no entramos, ya sabemos, adoración, alabanza, oración, meditación, no sé cuántas cosas, ¿no? Bondad, amor, paz, paciencia, romper con lo que hay que romper, dejar lo que hay que dejar y todo eso, pero como luego decimos, ni la intención. Entonces, el que nace en el Espíritu, dice, se ve que Dios está con él, como decíamos de José de Elías. En el verso 3 dice que el que nace en el Espíritu ve el reino de Dios. En el 5, el que nace en el Espíritu entra en el reino de Dios. Una cosa es ver y otra cosa es entrar. Es diferente. Hay quien se queda solo viendo, pero otra cosa es entrar. Yo veo una sanidad, qué bonito, pero voy a entrar, voy a orar por el enfermo, a lo mejor no sanó. Por 2, el 5 ya sanó, 6 no, 7 no, el 8 sí. Y estamos entrando, nuestra fe se está desarrollando. Estoy creyendo que no es para sanadores o solo para algunas personas, no, es para todo aquel que ve y que quiere entrar y que entra. Amén. Y eso es para todos. Y luego en estos otros puntos dice, el verso 8, el que es nacido del Espíritu vive guiado y movido por el Espíritu Santo. Dice así, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Ni sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Eso significa que vamos a ser guiados y movidos por el Espíritu Santo. ¿Cómo sentí esto que subiera? Se han estado preparando para el congreso todo y servir en alabanza. Pero dije, bueno, siento, les digo, suban. El hecho es que nosotros, cuando ya estamos en este crecimiento, desarrollo, el Espíritu Santo nos va a mover. No nuestra carne, el conocimiento, cómo oro, cómo canto, cómo predico, cómo enseño, cómo danzo, cómo... No. Se pierde uno. Se va el razonamiento. Yo estoy mucho en contra del razonamiento. Las cosas espirituales no se razonan, se hacen, se mueve. El Espíritu Santo nos mueve y hay que hacer lo que el Espíritu dice. Es la guía y el mover, como el viento. A veces que no sabemos qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, de qué manera, y nos dejamos guiar y Él es el que hace, nos da la palabra, nos da la decisión. Amén. Y finalmente, ¿verdad? Dice la Escritura que vive en las cosas, en las horas celestiales. Lo dice el Señor a Nicodemo. Si te digo las terrenales, santificadas del espiritual y no entiendes, no crees, ¿cómo vas a creer las espirituales? Es normal. Las cosas espirituales se disciernen por el Espíritu. Y muchas veces se toman decisiones, acciones, pero no del Espíritu. Son personales, pero no guiados por el Espíritu Santo. Así hay muchas sociedades, noviazgos, matrimonios inclusive, pero en todo hay una solución. Vamos a dejar el nacimiento en la carne, obras carne, y vamos a entrar al nacimiento del Espíritu Santo. Él va a hacer la obra. Amén. Él nos va a guiar. Vamos a hacer locuras a veces. No sabemos ni cómo, pero Dios hace todas las cosas. Amén. Está conmigo, Padre. En este momento, porque es aquí, en este momento,
renunciamos a las obras de la carne. La crucificamos con tu amor y tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a entrar a ese nacimiento y desarrollo en tu Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Señor Yeshua. Amén. Amén. Amén.